Bueno, ahí sí hay un indicador, un pequeño indicador. Bueno, pues esta es la presentación del canal, Territorio Vikingo. Hace ya mucho tiempo que lo quería desarrollar, pero bueno, las cosas que han pasado en los últimos años lo han retrasado. Pero por fin ya lo tengo aquí, para todos vosotros, que sois los destinatarios. En este canal, pues hablaré obviamente de vikingos, hablaré de mis libros, también haré reseñas de otros libros, hablaré mucho de mis viajes por territorios vikingos. Para mí fue fundamental leer, pero también viajar. De hecho, conocí a los vikingos en uno de mis viajes por Suecia, en mis tiempos de reportero de viajes para revistas especializadas. Así que siempre he tenido asociado el leer y el viajar para aprender cosas de los vikingos. Hablaré también bueno, va a ser básicamente de cualquier cosa. Si lo que conocéis mi blog, los que conocéis mi blog, pues más o menos sabéis de qué tipo de cosas trato. Y ahora quiero sobre todo aprovechar para presentar mi último libro. Ya hay algún vídeo al respecto, haré otro más con más profundidad. Es la nueva edición, mejor dicho, de la saga de Yago. En esta, como veis, ya es parte 1 y 2. La primera parte salió en 1999, muchos de vosotros tal vez no habíais nacido, y hubo una segunda edición con esta portada, más o menos 10 años después. Y más o menos 20 años después ha salido pues, la segunda parte. Mucha gente me pidió a lo largo de estos años que hiciese esta segunda parte. Le pareció que la historia era muy entretenida, muy buena, muy original. Tener en cuenta que trata de un niño, perdón, de un niño gallego de Galicia, la región al noroeste de España, para los que no sepan situar la geografía, que es llevado por unos vikingos hacia Noruega. Entonces allí, pues poco a poco se va a transformar en uno de ellos, y vivirá como un vikingo. Hará viajes comerciales, tendrá todo tipo de aventuras, naufragios, conocerá todo tipo de gente, irá a las ciudades comerciales. Y él es como una esponja, aprende todo lo que tenga que aprender y después, eso sí, le encanta contar sus experiencias. Entonces aprende por un lado y cuenta por otro. Es, la primera parte acababa, como muy bien, tenía un final feliz en Islandia, donde ya parecía que se iba a establecer, iba a ser todo, bueno, pues un futuro ya más o menos marcado, pero tratándose de Yago y con todas las aventuras que le hice padecer, pues esto, eh, iba a durar poco tiempo. Así que en la segunda parte ya puedo adelantar que es el viaje de regreso. La primera es de Galicia a Islandia y la segunda parte de, pues, el regreso de Islandia a Galicia. Entonces va a vivir todavía muchas aventuras y va a conocer mucha gente y va a conocer muchas historias, y en esta parte también va a aprender a escribir, con lo cual ya redactará ese manuscrito imaginario que al final es la saga de Yago. Bueno, el libro tal vez, mío más conocido, pues es Breve historia de los vikingos. Esta es la edición extendida y, bueno, pues este tenía muchas fotos hechas por mí en mis viajes. Sé que se ha vendido muy bien en España y en Sudamérica. Todavía se sigue vendiendo. Si el editor quisiera, pues podría sacar una edición nueva y venderse más, pero bueno, parece ser que no quiere. Entonces, el mismo editor también me publicó otro libro, pues también ha tenido bastante movimiento, que es Territorio Vikingo. Es un resumen de los viajes que yo había hecho hasta entonces, hasta el año de la publicación.
de mis viajes, como digo, por los territorios vikingos, obviamente. Entonces aquí, pues, cuento mis experiencias personales por Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia, algunos lugares de las Islas Británicas y finalmente Normandía. Muchas, muchas, muchas experiencias personales, mucha literatura viajera. No es una guía de viajes que hable de hoteles o de restaurantes, a no ser que haya un hotel o un restaurante que digno de mencionar por alguna temática vikinga, obviamente. Pero no es una guía, es un libro de literatura viajera. Bueno, Jesús Patón, sí, ya sé que fue tu primer libro. Eh, Aquí está Carmen, Jesús y Jorge. Bueno, pues tal vez haya más que no sé. Hay también el camarón roquero. Hola, camarón roquero. Bueno, pues voy a seguir. Esto supongo que se quedará grabado y los que no puedan estar ahora, que es un viernes por la noche en España, pues puedan verlo posteriormente. No sé cómo va la cosa, pero ya lo veremos con el tiempo. Bueno, mi último libro publicado por una editorial ha sido es un libro con 2 ediciones distintas, La era de los vikingos. Este salió en una colección para venta en kioscos. Salió en España y en Argentina. Y posteriormente una editorial, me pidió los derechos para publicarlos ellos, ya como libro de librería, y es este otro. Es un libro ilustrado, con fotografías y dibujos y tal, está muy bien. Y bueno, pues aquí cuento, pues, lo último que me surgió la duda. Yo ya tenía escrito un libro de vikingos, que era el de Breve Historia, y además con la edición extendida. Yo ya había contado todo lo que tenía que contar de vikingos. Entonces, bueno, cuando me propusieron la editorial, de la colección Descubrir la Historia de de s de MS, sí. Bueno, pues, pensé, digo: "¿Y ahora qué voy a escribir? Pues si ya lo tenía todo dicho". Bueno, pues encontré una nueva forma de contar la historia de los vikingos, otro punto de vista. La historia ya está contada, tampoco es que se han hecho grandes descubrimientos, a no ser algunos arqueológicos, pero que tampoco aportan nada nuevo. Lo que ya había guerreras vikingas, pues ya lo sabíamos, que se mezclaban con todo tipo de gente, también lo sabíamos, que no todos eran rubios y de ojos azules y altos y guapos, pues también lo sabíamos. Pero eso parece que últimamente le ha sido un gran descubrimiento para algunos. Bueno, pues, yo no he tenido que rectificar ni mis libros de historia ni mis novelas. Y eso ya estaba más que sabido. Bueno, otros libros míos, son El anillo de Balder, que empieza con el sueño de Balder, el sueño premonitorio sobre su muerte, y termina con la historia de Sigurd, el Sigfrido del Oro del Rin, la Valquiria y los Nibelungos y todo esto. La versión vikinga es, Sigurd. Un guerrero, sí, se puede decir que es un guerrero, descendiente lleva sangre de Odín por las venas, por lo tanto, su vida ya está marcada por la aventura, los sacrificios, y morir joven seguramente. Y, al final es el que se enfrenta al dragón, se baña en su sangre y ahí no terminan sus aventuras. Pero bueno, si queréis saber más, o leéis o escucháis la tetralogía del Oro del Rin de Wagner, o leéis más fácilmente El Anillo de Balder. Una colección de cuentos que ya estaban incluidas en esta edición, era El Anillo de Balder y otros cuentos vikingos. Esos cuentos se publicaron aislados en este librito, un librito muy, muy pequeño de la colección, Tombouctou. Y bueno, pues tienen cuentos relacionados con el Hamlet, que era el Hamlet de los vikingos, del cual se inspiró Shakespeare para hacer su Hamlet. Tiene La muerte de Beowulf, como su título indica. Tiene historias sobre el Ormin Lange, que es el barco mayor que tienen los vikingos, barco de guerra. Tiene otro sobre un vikingo de los Jones Vikings, que eran los Jones Vikings, que eran pues una comunidad de mercenarios terrible,
que habitaban una isla al norte de Polonia, que posiblemente sea donde actualmente se celebra el Festival de Bolin. Y tiene también un cuento sobre el lobo nocturno, que era el abuelo de este otro personaje, Egil Skallagrímson, un poeta, maestro de runas y guerrero vikingo. También era mercader, pero vamos, que no le hacía ascos a enfrentarse a quien fuera. Ya tenía un historial delictivo a muy temprana edad, tan temprana como los 2 o 3 años. Y bueno, es un personaje muy curioso. Yo cuando leí la saga original traducida, saga de Egil Skallagrímson, y me quise escribir mi propia versión, porque en esta saga ya sabemos que se cuentan muchas cosas. Esta tiene a un público medieval que no es el actual. Entonces, más o menos en la página, yo creo que era 50 y tantos o 60 y tantos, empezaba a hablar ya de este personaje. Antes se ponía a hablar de sus antepasados y de un poquito situando el por qué pasaría ciertas cosas relacionadas con el rey Harald, el de hermosos cabellos, ese que yo llamo el buenos pelos, que se empeñó en hacer 3 clases de ciudadanos noruegos: los obedientes o súditos, los exiliados y los muertos. No hubo más. Entonces la familia de Egil Skallagrímson tuvo que irse, emigrar a Islandia. Allí se establecieron y prosperaron. Y bueno, pues este personaje que... Esta es la segunda edición. La primera tenía esta portada. Y ahora estoy preparando una tercera para editar en Amazon, corregida y aumentada. Más o menos haré eso con casi todos mis libros. Y tal como he hecho con la saga de Yago, no habrá segundas partes, seguramente, simplemente un capítulo extra. Y sobre todo, pues, un poquito mejorar el estilo y, no sé, ese tipo de cosas que hacemos los autores cuando leemos nuestros libros y empiezan a no gustarnos tanto como cuando lo escribíamos. Hay cosas que mejorar, pues se mejoran. Ajá, sí, mira, aquí me dice Camarón Roquero, nacido en Milán, cortito pero intenso, sí, me gusta hacer historias intensas. Y Jorge Piña, que dice: "Soy fotógrafo, escritor". Bien, muy bien, Jorge, pues sigue así. Y y nada, algún día tendrás también tu propio canal vikingo y harás una presentación como esta. Sí, el camarón, lo de los George Viking se hicieron amor a mar, le hicieron cierto homenaje, e incluso grabaron el vídeo en Polonia con recreacionistas polacos. En los últimos años ha aumentado muchísimo la afición por la recreación en Polonia. Allí tienen vikingos, pero también tienen eslavos, supongo que hacen como los rusos o los ucranianos que pueden aquí aquí se puede hacer entre visigodos y vikingos haciendo casi lo mismo, con el mismo tipo de indumentaria, y allí, pues, no sé, igual también hacen algo parecido. Con algún pequeño cambio pueden ser eslavos o pueden ser vikingos, contemporáneos al fin y al cabo, con un tipo de vida muy similar y que al final, pues, supongo que, los eslavos, copiaron las armas vikingas, por si eran mejores que las suyas. Los vikingos, tomaron el modelo de barco eslavo para cruzar los ríos rusos, que hoy llamamos rusos, para llegar hasta por el Dnieper hasta Constantinopla y por el Volga hasta hasta Bagdad y hasta la ruta de la seda. Bueno, pues son unos barcos muy ligeros. Hace unas semanas he tenido la oportunidad de ver la recreación de uno de ellos en un museo danés, el Museo de Mueskaren, un museo impresionante, nuevo, muy distinto al pequeño que había entonces, y con una exposición especial sobre los vikingos rus. Y entre otras cosas, pues tenía una reproducción de este barco, muy distinto a los barcos, a las barcas. Bueno, una barca de río, un barquito de río. Entonces, muy distinto a los vikingos que eran más pesados. Esto es muy ligero y recordad, tener en cuenta que cuando llegaban por el Dnieper a la región de los rápidos, tenían que cargar con el barco a cuestas o descargar la mercancía, hacerlo descender a través de montes, de piedras, de rocas.
hasta llegar al siguiente tramo y después otro rápido más, creo que eran 7 más o menos en un área. O sea, era una bueno, era bastante jodido, ese esa parte del Dnieper. Por lo demás, era una navegación, pues, muy plácida, por un río caudaloso y que no debía dar problemas, pero cuando se llegaba a la zona de los rápidos, en la última parte, además, en la parte bastante final de lo que hoy llamamos, Rusia, antes de llegar al Mar Negro. Y, bueno, esa exposición estaba muy bien, ha sido muy interesante, ya prepararé un vídeo acerca de ella. Em, había, pues, contaba muchas historias, además, contaba muchas historias, eso ya. De todas maneras, tengo también estoy repasando este libro que compré hace ya algunos años era de una exposición llamada así, Los vikingos de Rusia. Estaba exhibida en el castillo de Caen, era un castillo normando, o sea, normando, descendientes de vikingos, y me gustó mucho, era una exposición muy pequeña, comparada con la actual, en Dinamarca, pero tenían objetos, curiosísimos, porque hay, según vas viendo museos vikingos, se repite, pues que si, espadas, que si empuñaduras, que si, fragmentos de cota de malla, broches de tortuga, broches trilobulados, peines más o menos destrozados, en fin, son cosas que se van repitiendo, pero en esta posición había algo tan curioso como objetos, de madera y de cuero, que son las cosas que primero se destruyen en un enterramiento, cuando se quedan bajo tierra y demás. Pues aquí, pues, en la región de Novgorod, por algún motivo, por el tipo de tierra que había, se han conservado. Y, se han conservado y, tenían instrumentos tipo, pues, tipo lira, tenían, máscaras de cuero para juegos de niños, unas mascaritas con agujeritos y la boquita, una con unos cuernecitos, y cartas escritas en cortezas de abedul. Había una muy curiosa que era de un joven que le escribía a los padres con una especie de grafía proto-cirílica, pues le contaba que había llegado ya a la ciudad donde iba destinado y que estaba muy bien y cosas así. Es como a mí me recordó las cartas que escribían los jóvenes cuando iban a la mili, la primera carta diciéndole a los padres lo bien que estaban, aunque estuvieran muy mal, se había que decirle que estaban muy bien y cosas así. Era una cosa muy curiosa. Y a ver, ¿qué más me estáis contando? Sí, sí, llegaron a España, sí. Llegaron a España en muchas ocasiones. Bueno, todavía no se llamaba España. España no era un país entonces, eran unos reinos al norte, reinos cristianos y el califato al sur, el califato de Al-Ándalus. Entonces, las primeras crónicas cristianas, lo citan cuando atacaron Galicia, Asturias, Galicia, y entonces el rey Ramiro I de Asturias, bueno, consiguió una tropa considerable y consiguió vencerlos y hacerles que huyeran. La gran la gran el gran asalto que hicieron fue en Sevilla. Era, pues, la Sevilla musulmana, claro. Tiempos de Abderramán II, que estaba en su trono en Córdoba, la capital del califato. Entonces, bueno, fue un ataque, Sevilla, pues, estaba obviamente, como ahora, al lado de Guadalquivir, pero deberían llevar muchísimo tiempo sin recibir ningún tipo de ataque. Nadie se atrevía a atacar al-Ándalus desde el sur o por mar. Y los vikingos se atrevieron, seguramente ya tenían noticias previas de que ese río, entrando por la desembocadura del Guadalquivir, pues se llegaba a esa ciudad que era muy rica y que estaba desprotegida, no había murallas. Y podía tener una guarnición, pero vamos, algo escaso. Entonces, estuvieron allí durante una semana más o menos, asaltando la ciudad, hasta que Abderramán seguramente ya mandó a llamar a las tropas que estuviesen más al sur, peleando con los cristianos, diciendo, a ver, que tenemos un problema puertas adentro, ¿qué es más importante? En aquellos tiempos, pues la vida en lo que hoy llamamos España, pues era, llega el verano y
los cristianos se unen para combatir a los musulmanes, y ellos hacia abajo y los musulmanes pues hacia arriba, hasta donde se encuentren, y guerrear. Luego, y cuando llega el invierno, se repliega cada uno a su zona y ahí empiezan ya las luchas internas, que tampoco es que eran pacíficos en invierno. A ver, y me dice Jorge, quiero visitar. Bueno, sí, hay muchos sitios que visitar. Mírate el libro que te he dicho antes, pídeselo a tu abuela, Territorio Vikingo, y ahí sabrás qué lugares hay que visitar para ver y aprender cosas sobre los vikingos. Hay muchos, muchos. Eres joven todavía y vas a tener mucho tiempo para hacer cosas. Bueno, hay otra serie de libritos. Digo libritos porque tiene este formato, el formato CD, estaba hecho así a posta. Y bueno, pues a mí me gustó, me apeteció hacerlos así. El primero era una historia ilustrada sobre Beowulf y el dragón. Estaba basado en el cuento de la muerte de Beowulf, pero totalmente reescrito. Y tiene unas ilustraciones muy, muy buenas del amigo Karloff García, de Sevilla. A ver si tal vez no se puedan ver bien, pero vamos, eh, es una pequeña joya. Se publicaron unos cuantos ejemplares, sí, me parece que fueron, no sé si fueron 150 o 200 ejemplares. Y bueno, es un objeto ya de coleccionista, es un objeto único. Aún me quedan, no sé si me quedan dos o tres todavía en mi colección. Y bueno, pues yo con el tiempo se valorizará y los coleccionistas lo buscarán. Ya va a ser difícil encontrarlo, porque ya digo, son muy pocos ejemplares lo que se hicieron. Beowulf y el dragón. Esta es la contraportada. Después se hice con otra, con una ilustradora de Madrid que se llama Paula Cabildo, hice el último Ulfedín. Ulfedín, los Ulfednar en plural, eran pues el equivalente, vamos a ver, por equivalencia y por similitud a los hombres lobo. Guerreros que, como también con el símil de los Berserkir, que se identificaban con los osos, los Ulfednar se identificaban con los lobos. Entonces, el singular de Ulfednar es Ulfedin. Y este ya pues es el último porque ya en la sociedad a la que él sirve, pues ha cambiado la religión, ya lo miran mal, ya todo lo que antes lo querían porque era un buen guerrero y porque lo defendía y tal, pues ese concepto ya ha cambiado y pues siente que es el último y que cuando él acabe, pues ya no va a haber más, porque la sociedad, ese mundo vikingo, ya no es el mismo. Los dibujos son en blanco y negro, con unos toques a veces en rojo. Son más tipo dibujo, más que las ilustraciones del otro libro. Este también se publicaron pocos ejemplares, con lo cual, pues algún día, pues también alguien empezará a revalorizarlos. Si esto se hiciera, pues, yo qué sé, en Inglaterra, en Estados Unidos, pues bueno, pues sería otra historia. Pero cuando se hace en España, pues tenemos que ir como chupando rueda o chupando, no sé cómo expresarlo, pero vamos, que no se va a hacer de la misma manera. Hay que hacerlo, este tipo de formatos, pues ninguna editorial me los habría publicado. O sea, son autopublicaciones. Con lo cual hay que buscarse un dibujante, hay que buscarse un maquetador, hay que buscarse una imprenta y todo eso cuesta dinero. Y un dinero que un autor independiente pues no siempre puede gastar. Luego, con este formato ya hice también algunos libros de texto, libros con texto, ya sin ilustraciones. El primero de ellos fue Ulfar el Vengador. Este me encantó escribir este libro. Esta cara es de un recreacionista español, bastante conocido en el mundo de los festivales y la recreación histórica de vikingos.
Y tratan parte de un hecho histórico y con ese marco histórico concreto, pues una historia inventada más o menos, no voy a decir más o menos fiel a lo que pudo ser, pero vamos, porque todo fue una recreación por mi parte. Pero tratan de cuando el rey Olaf Tryggvason llegó a Noruega y expulsó a la familia, a una familia que llevaba mucho tiempo en la región de Lade. Eran jarlar, plural de jarl, y que gobernaban en aquella época esa zona de Noruega en nombre del rey de Dinamarca. Entonces, aparte de la familia, la que no murió se exilió a Dinamarca y desde allí prepararon el retorno y la venganza. Y sobre todo este Ulfar, personaje ficticio, que es el tutor de los hijos del Jarl que murió, asesinado, y tiene la dura tarea de mantener la moral alta, ser el jefe de ese grupo, seguir educando a estos dos hijos y sobre todo, preparar la dura, dura venganza. También sale a la luz en esta historia el Ormenlangi, ese barco de guerra enorme que justamente mandó fabricar el Olaf Tryggvason y que sería pues la, la gloria de su reinado. Lo que pasa es que estos daneses, con la alianza del rey noruego y un rey sueco, lo vencieron en la batalla de Svolder y se quedaron con el Ormenlange, se le quedaron para ellos. Así que no les sirvió de mucho. Y el último libro de este formato fue sobre Ragnar Lothbrok, el famoso personaje que antes conocíamos solo los muy aficionados al tema vikingos, pero que ahora es de dominio público gracias a la serie Vikingos o Vikings. Claro, en la serie se cuenta, imagino que ya lo sabéis, y sois muy aficionados a estos temas, imagino que se han sacado unos personajes que nunca pudieron, sí, son históricos, pero nunca pudieron conocerse por el tiempo, separados por el tiempo y espacio. Entonces, de la misma manera que la Gerta, en las historias originales, pues se cita poquísimo de ella, o sea, no tiene el protagonismo que tiene aquí, siendo, a pesar de todo, siendo una mujer guerrera, una Skjalmod. Pero yo me basé, para hacer este Rey Rana, me basé en la saga original. Entonces, basándome en ese personaje, tal como se retrata en la saga original, pues he contado una historia muy corta, esta historia. Tal vez prepare, cuando ya termine de actualizar los otros libros, también actualice este, eh, pero ya tal vez contando una parte intermedia para hacerlo más amplio. Esta es una historia pues muy cortita, y con alguna poesía intercalada. También quiero hacer eso. Tengo muchas poesías intercaladas en mis libros, tal como eran las sagas vikingas. Y entonces quiero también hacer un libro que recoja todas estas poesías independientemente, a ser posible, ilustradas. Y bueno, pues son planes del futuro. Ya muchos sabéis que, bueno, muchos no, muy poquitos sabéis que me he jubilado y que me he retirado a mi pueblo natal. Y aquí pues mi ocupación actual, pues, son los vídeos. Me aficiono bastante por los vídeos. Tengo un canal de viaje que se llama Tantos Caminos y tengo este otro de Territorio Vikingo. Tal vez en el futuro tenga alguno más. Son cosas, campos muy separados que no quiero mezclar. Es más complicado mantener 2 o 3 canales, muy complicado. Pero bueno, a los jubilados el tiempo no nos falta y si no nos falta las ganas y la ilusión y todo eso que necesitas para mantener algo, el apoyo del público también, porque si no apoyáis, esto se apaga poquito a poco. Así que habrá nuevos libros entre muchos vídeos. Tengo ya hecho algunos viajes este verano, entonces poco a poco pues irán saliendo los vídeos relacionados con estos viajes, muchos temas vikingos. De momento ya podéis ver unos cuantos en este canal. Bueno, aquí me preguntan cuándo va a terminar, pues en unos minutos, Jorge, en unos minutos termino. Eh, a ver, decía que
Ya se me ha ido la que estaba diciendo. A ver, ¿estuviste en sí, he estado en Birka. Ajá. Hubo mujeres vikingas. Hombre, hubo mujeres vikingas, pero ¿qué tipo de mujeres te refieres? A ver, especifícalo, porque dicho así, obviamente hubo mujeres vikingas. ¿Te refieres a las guerreras o a qué? Bueno, estaba diciendo que actualmente ya podéis ver bastante eso es, muy bien. Sí, obviamente. Em, Nos ha vendido en las series ahora mismo, ya nos están vendiendo muchísimas mujeres guerreras. No era lo normal, o sea, solo que estamos hablando de una sociedad rural que vivían en granjas. O sea, en una granja las mujeres se tienen que ocupar, pues, de las cosas de la granja, de la cosa de la casa, de los hijos. Entonces, eso sí, la que salía guerrera, pues podía ejercer de guerrera, pero, no en ese nivel de exageración que nos está vendiendo, porque es muy moderno el concepto que bueno, pues ya nos han vendido muchas tonterías en la serie Vikingos. Pues esos peinados, sobre todo lo de la primera etapa con esa nuca afitada, que era el estilo normando, que todavía faltaban siglos para y que no estuvo extendido entre los vikingos para nada. Bueno, nos han vendido hasta que los barcos llevaban el timón a babor en vez de a estribor, o sea, una cosa súper absurda. Los tatuajes súper sofisticados y entre ellos también, pues eso, tantas mujeres en la guerra. Hola, Gonzalo. Has llegado un poquito tarde, ya estoy acabando. Bueno, supongo que esto se queda grabado en YouTube y se puede recuperar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Camarón, ¿estás ahí todavía? Bueno, ¿alguna pregunta, Gonzalo? Jorge, ¿te has ido ya? Estoy solo, después de media hora estoy solo. Ah, bueno, bueno. Vale, vale. Vale, pues entonces vamos cortando aquí. Muchas gracias a los que os habéis presentado. Gracias a los que llegaréis cuando esto ya esté grabado. Y os invito a todos a visitar el canal, a ver todos los vídeos que hay. Creo que ahora mismo hay 3 vídeos, más o menos normales, entre comillas, y unos cuantos short. Short, ya sabéis, estos vídeos verticales de menos de un minuto, que se ven en un pispás, o exactamente en unos segundos. Y bueno, pues ya sabéis, este canal no está monetizado, pero, lo que sí necesito es darle más visibilidad a mis vídeos. Y YouTube da más visibilidad a los canales y a los vídeos que tienen más suscriptores, más, me gustas y más comentarios. Así que me podéis ayudar de esa manera. Suscribiros si no estáis, dale a este y a otros vídeos, darle un like, hacer algún comentario que yo os contestaré y compartirlo con vuestros amigos, que al final seamos una pequeña comunidad de territorio vikingo. Vale, pues muchas gracias y hasta luego, hasta la vista, hasta el próximo vídeo.